y así seguir escudriñando su santa palabra. Bienvenidos todos los que aquí se encuentran y también aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live en sus hogares, donde quiera que estén. Dios les siga bendiciendo y teniendo con bienestar, es nuestro deseo. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana escudriñando de la palabra de Dios con un tema titulado Características especiales de la divinidad de Cristo. Special characteristics or specific characteristics of Christ's divinity. Y cuando hablamos de la divinidad de Jesucristo, sabemos y entendemos, hermanos y amigos, que pues Él es Dios y que en Él se sumaba toda la deidad en su persona, como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero vamos a ver, hermanos y amigos, ciertas características en específico de su divinidad, y en ellas meditaremos en esta mañana. Pero antes de ello quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor, bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido congregarnos como iglesia tuya para llevar a cabo estas alabanzas espirituales, Señor. Esperamos que siga siendo nuestro invitado de honor y que podamos seguir haciendo todo lo que a ti te agrada, Señor, en su totalidad. En estos momentos también, Señor, pedimos por todas las peticiones que han sido hechas hoy en esta mañana, Señor, y que tú suplas las necesidades de todos y cada uno de aquellos que se encuentran débiles, Señor, quizás de salud, en especial a nuestra hermana Sánchez, nuestro hermano Rogelio, a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Elizabeth, Señor, y a los familiares a nuestra hermana Ramona también, Señor. Que le sigas bendiciendo y cuidando y protegiendo, Señor. Sé también con el Padre de nuestra hermana Stephanie, Señor, en estos asuntos que llevará a cabo, que tú le bendigas y le ayudes, Señor, en su necesidad, Señor. En esta mañana también pedimos que sigas bendiciendo a esta nación, Señor, que le sigas dando sabiduría a nuestro presidente para que haga decisiones sabias ante ti y podamos continuar con esta proclamación de tu Evangelio, Señor. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta y dame palabras fáciles también hoy en este día, Señor, para seguir predicando tu Evangelio y que todos salgamos listos y dispuestos a seguir cumpliendo con nuestra misión como tu iglesia, Señor. Perdona una vez más nuestras iniquidades y no las tomes en cuenta. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, lo imploramos. Amén. Primeramente, hermanos y amigos, hablaremos acerca de su preexistencia, his pre-existence. Y cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, sabemos que estamos hablando de antes de que todo existiese, de todo lo que vemos en este mundo, hermanos. Estamos hablando de ese tiempo. En Miqueas 5:1, Micah chapter 5, verse 2, Miqueas capítulo 5, versículo 1, dice así el profeta Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son, fíjense lo que dice aquí, desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso habla de la eternidad, los días de la eternidad. Y me pregunto yo, pues ¿cuántos serán esos días de la eternidad? Es imposible, hermanos, decir con un número físico. Se está hablando aquí, hermanos, desde esos días, de preexistencia de la eternidad, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
claro, estaban como deidad y siguen estando, claro está. Pero de ahí de Belén Efrata, y sabemos que Cristo pues, nació allí mismo en esa ciudad, Belén de Judea. ¿Coincidencia? Sabemos que no. ¿Profecía de Dios? Claro que sí. Ahí nos habla ya, nos da a entender un detalle específico de cuándo Cristo vendría a cumplir esta profecía también. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, fíjense también lo que nos dice ahí Juan. John chapter 1, verses 1 and 2. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y a veces nada más vemos, hermanos, este versículo y se nos olvida el número 2, ¿right? El número 2 dice, este era en el principio con Dios, ¿right? Este era en el principio con Dios. No está hablando, hermanos, de que Cristo fue creado por Dios, como dicen algunas religiones satánicas, que realmente es lo que son. Está hablando que Cristo ya coexistía con Dios, preexistía. Ya era Él, así como Dios, pero es su nombre, yo soy el que soy. Cristo ahí estaba con el Padre, y el Verbo, dice, era Dios, no un Dios, el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Sabemos que Cristo Jesús es el Verbo, el unigénito de Dios. En Juan también, capítulo 8, versículo 58, fíjense lo que nos dice ahí, Juan 8:58, John 8:58. Y le dice Cristo a esta gente incrédula, Juan 8:58, dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dice que yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Su padre Abraham, del cual ustedes dicen ser hijos, antes que él fuese, yo soy. Dice, tomaron entonces piedras, del 59, verse 59, para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. No era su tiempo para morir de esa manera. Ya estaba estipulado que iba a llevar todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Pero ahí les dice estas palabras a estos hombres judíos que, claro, siempre buscaban ocasión para tentarle, hablando de su preexistencia. Sigue Juan 17:5 diciendo también, John 17:5, y eso es lo que nos dice más después. Juan capítulo 17, versículo 5, dice así estas palabras: ahora pues, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y luego dice en específico, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dejó su trono de gloria, se hizo un siervo en este mundo, en esta tierra, y lo dejó, y luego dice, está orando ya está cerca su muerte. Iba a encomendar a sus discípulos también, que los guardase Dios. Y antes de pronunciar esas palabras, le dice Cristo al Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La misma gloria de la cual Él gozaba antes de venir a este mundo, y aún mucho antes de que existiese este mundo, su preexistencia. En Génesis 1:26 ya nos acordamos también de la preexistencia de Cristo, y podemos decir también del Espíritu Santo. A veces, ¿verdad?, no mencionamos mucho, podemos decir al Espíritu Santo, pero ahí está, hermanos, el Espíritu Santo es parte de la deidad. No es un poco menor que Cristo o un poco menor que Dios, es Dios. Como dice 2 Corintios 3:17, el Señor que es el Espíritu. 2 Corintios 3:17, y donde está el Espíritu del Señor, dice que allí hay libertad. Él es el Espíritu, también Él es Dios. Pero ahí están los tres, hermanos. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos parecemos a Dios.
Tenemos esa alma que nos hace diferentes a todo animal, a cualquier creación de nuestro Dios, aún las pequeñas mariposas que vemos. Estaba viendo una mariposa ahí en una planta que tengo allá atrás y estaba una araña y su telaraña, y luego cayó la mariposa y luego la araña sintió, la telaraña la mueves y luego se va la arañita y empezó a tejer a la mariposa, le dio vueltas así y le cerró las alitas luego, y luego pues ya saben lo que hace, el veneno y etc. Todo eso, hermanos, ¿verdad? Lo que hace Dios, hasta lo más pequeño, la arañita que está en los palacios de los reyes, dice también en los proverbios, ¿verdad? Ahí están las arañas de los palacios de los reyes, dice. Todo esto que Dios creó muy diferente a la imagen de quien nosotros fuimos creados, imagen de Dios, muy diferente, corona de la creación. Y estaba, hermanos, Cristo ya desde el principio y antes del principio de este mundo, obrando con Dios, creando al hombre, muy diferente a cualquier otro animal. Y no venimos de los simios tampoco, ¿verdad? En Juan 17:24, fíjense lo que dice después el apóstol Juan, John 17:24. John 17:24 le dice Cristo también en esta oración, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es el deseo de Dios, amigo, amiga, que donde está Él, donde está Cristo ahorita sentado a la diestra del Padre, también estemos todos nosotros, no nada más los apóstoles. Cristo también está orando por ti, por mí, hermano, hermana y amigo, amiga, y quiere que estés ahí tú también, te hace la invitación. Ahí quiere que estemos, hermanos, no quiere que estemos en el infierno. Otra vez, la palabra de Dios dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano. Dios no quiere que vayas ahí, pero ya lo creó. Y de que existe, existe, así como existe la gloria. ¿Querrás tú ir a ese lugar de tormento, amigo, amiga? No creo. ¿Quién quiere ir ahí? Por eso Dios dice, ahí quiere que estés tú. Donde Él está, ahí Él quiere que estés tú también. Colosenses también, hermanos, 1:17, fíjense lo que dice, Colossians 1:17. Colosenses 1:17. Es así la palabra de Dios. Dice, y Él es, hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas estas cosas. Preexiste. Right? Y bajo Él todo subsiste. Subsistir significa existir abajo. Bajo. Y viene de existir, pero existir abajo. O sea, todo depende de Dios. Ese sol que sale todos los días y se mete. Esa luna también que sale y se mete otra vez. Y todas las estaciones, como cuando dijo Dios en el diluvio, seguirán las estaciones después así hasta que venga Cristo otra vez. Estará el invierno, el calor, el frío, todo, el sol, la lluvia, las estaciones que tenemos cada 3 meses que cambian. Ya estamos sintiendo ahorita el otoño. Ya está empezando, gracias a Dios, a menorizar la temperatura, ¿verdad? Y el cambio, y Dios lo hace todo. Luego viene el invierno más frío, y luego viene la primavera, donde todo empieza a florecer, ¿verdad? Y luego el verano, el calorón, y otra vez. El ciclo que Dios ha creado, hermanos, y nadie lo puede cambiar por más que queramos, por más que el hombre diga, no, pues ya está cambiando la tierra y que ¿verdad? Que se está haciendo la atmósfera, hoyos a la atmósfera, están en las manos de Dios, y estamos todos en las manos de Dios. Hebreos también capítulo 7 versículo 3, cuando hace la comparación con Melquisedec, muy poco entendemos y sabemos de Melquisedec realmente. En Hebreos 7:3 solamente sabemos que Abraham le dio diezmos,
básicamente, ¿verdad? Cuando le sale al encuentro, rey de justicia, dice el versículo 2, verse 2, Hebrews 7:2, dice: aquí el mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, King of Justice, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Salem significa, o Shalom, viene del hebreo, paz. So, rey de Salem, esto es rey de paz. Y luego dice las características de este sumo sacerdote del Dios Santísimo: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, nunca se supo cuándo nació Melquisedec, y también quién fue su padre, ni quién fue su madre, nunca se supo. No se sabe tampoco cuándo murió, dice ahí, ni fin de vida. Y luego dice: sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Él es el que se parece al Hijo de Dios, al Hijo del hombre. Él es el que se parece a Melquisedec, no el Hijo del hombre a Melquisedec. Y de esta manera entendemos, hermanos, también la preexistencia de Cristo, que realmente fue sin padre terrenal. Que realmente, hermanos, no fue por la madre que tuvo, ¿verdad?, María, que vino a nacer, sino fue un concebimiento, hermano. No tuvo que ver hombre realmente, no tuvo que ver la carne en este nacimiento, en que se formase este bebito, así como cada uno de nosotros, que sí tuvo que ver el padre y la madre, ¿verdad? Muy diferente el nacimiento de Cristo. So, realmente en ese aspecto, sin padre, sin madre, sin genealogía. Entendemos esto, hermanos, y siguen sacando cosas, hermanos, de verdad, de Cristo, que sí tuvo esposa, que María Magdalena, en fin, de Da Vinci Code, no sé si ustedes oyen de eso, y siguen ahí, hermanos, haciendo, y que otro evangelio que encontraron, y van a seguir ustedes, hermanos. Si le buscan ustedes, le van a encontrar más cosas. Sin embargo, hermanos, ojalá que entendamos que lo que dice la palabra de Dios es lo que cuenta, no lo que dice el internet, no lo que dice Facebook o Twitter o cualquier otro medio de comunicación. Permanece sacerdote, dice, para siempre. Apocalipsis 22:13 también nos habla de esta preexistencia. Revelation 22:13 nos dice así la palabra de Dios, Cristo hablando: yo soy, dice, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y cuando hablamos de esto y leemos estas palabras, el mundo luego empieza: ¿qué es esto? ¿Están locos? ¿Cómo puede ser alguien el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último? En este mundo o sacas primer lugar o sacas último lugar, ¿o no? En las carreras no le das el premio de oro al que sacó el último lugar, le da el primer lugar, ¿no? Y por eso el mundo no entiende, hermanos, cuando habla la palabra de Dios de esto. En lo físico se pierde, porque es algo espiritual. Cuando hablamos de que Cristo es Dios también, y como Cristo ora al Padre, y el mundo religioso blasfemo dice: ahí está la prueba de que Cristo no es Dios, ¿right? Otra vez no entiende con los ojos del Espíritu. Y así estamos a veces nosotros, hermanos, aunque ya tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, a veces nos perdemos también en eso. Nuestra fe se pierde y nos olvidamos de la preexistencia de Dios, que Él es el alfa y el omega. Él es el que tiene todo bajo su control y que estamos dependiendo siempre de Él. Se nos olvida muy fácil a veces, hermanos. Hablando de su inmutabilidad, hablábamos también en la clase de dos cosas que no cambian, ¿right? ¿Su qué? Su consejo, y también, hermanos, su palabra, ¿right? El consejo de Dios, hermanos, que no cambia. La promesa de Dios, su juramento, que no cambia, nos hace promesas de vida eterna. Hablando de esta inmutabilidad, hermanos, vamos a ver otra característica. Característica número 2. Hablábamos de la preexistencia, pre-existence, antes de que todo viniese a existir.
Viene también, hermanos, otra característica especial de su divinidad, número 2, y vamos a hablar de su autoridad, his authority, su autoridad. Dice en Mateo 7:29, hermanos, también, Matthew 7:29, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, dice, y no como los escribas. Pero vamos a leer también el versículo 28, also verse 28, Matthew 7. 28 and 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando la gente oía hablar a Cristo, hermanos, siempre ocurría esto, se admiraba, quedaban perplejos. ¿Quién es este? ¿De dónde salió este? ¿Quién le instruyó? Y por eso, hermanos, entendemos acerca de la autoridad de Cristo cuando nosotros también le predicamos a la gente. No es mi autoridad, no es nombre la gran sabiduría de Jorge Chávez, ¿verdad? Es la santa palabra de Dios que está hablando. Yo solamente la estoy leyendo, la estoy predicando, ¿verdad? Pero es la sabiduría que ya Dios ha dejado. La autoridad, hermanos, que sigue también admirando, ¿verdad? La gente admira acerca de su doctrina. Cuando son doctrinas de hombres, hermanos, es muy fácil confundirlo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, es algo muy especial. No como los escribas, dice ahí en Mateo 28:18 también, fíjense lo que dice. Matthew 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo ya había hecho su parte, ya había muerto en la cruz del Calvario, derramado su sangre, y se les aparece a los discípulos. No se les olvide, discípulos, no estoy muerto, no estoy en la tumba, y toda autoridad se me ha dado, tanto en el cielo como en la tierra, dice ahí. Ya había él cumplido su parte y les tocaba a ellos también hacer su parte como discípulos de Cristo, así como a nosotros también como iglesia del Señor nos toca hacer algo. Nos toca seguir predicando el evangelio de salvación. Sigue teniendo poder y fuerza para salvar por su autoridad. Cuando bautizamos a alguien también, ¿qué decimos siempre? Por la autoridad que nos es otorgada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Podemos seguir bautizando. Yo no perdono los pecados. Yo no te toco la frente y te digo tus pecados te son perdonados. Si alguien hace eso es un blasfemo, porque solamente Cristo lo podía hacer. Solamente el Hijo de Dios tenía esa autoridad de decir tus pecados te son perdonados. Ninguna persona en este mundo, por más venerado que sea o por más títulos que tenga, puede perdonar los pecados. Se hacen pasar por Dios, pero sabemos que son mensajeros de Satanás, servidores de Satanás, con mentes reprobadas. Cristo tenía toda autoridad, que nunca se nos olvide eso. Marcos 1:27 también, ¿qué dice, hermanos, ahí? Mark 1:27 and 28. Vamos a leer el 28 también. Marcos 1:27 y 28. Dice así la palabra de Dios, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Más rápido que WhatsApp y YouTube y lo que tengan ustedes, hermanos, TikTok o TikTok o whatever it's called, right? Más rápido que todo eso, hermanos, porque estos eran milagros que nunca se habían visto antes. Nadie había logrado lo que Cristo logró, hermanos. Sacar un demonio y callarlos. Dice, cállate y sal de él, le dice el versículo 25, right? Y ellos confesaron también, right? Sé quién eres, el Santo de Dios, ¿verdad? Los demonios hablando, hermanos, este espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Dice el versículo 24, verse 24, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios.
Ellos sabían quién era el Santo de Dios. Ellos confesaron el nombre de Cristo. Y sin embargo, no hacían la voluntad de Dios. Tú puedes también confesar hasta el nombre de Cristo y creer que es el Hijo de Dios y decir si eres el Santo de Dios. Pero si te quedas hasta ahí, por eso dice en Hebreos y en Santiago, los demonios también ¿qué? Creen y tiemblas. Te quedas en el mismo lugar que los demonios. Por eso es necesario arrepentirse y confesar tus pecados a Dios, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de tus pecados. ¿Con qué autoridad decían esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad dice, manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Algo, hermanos, que ya nunca jamás se verá. Juan 5 también, hermanos, 26 y 27, miren lo que dice ahí. John 5, 26 and 27. Es decir, la palabra de Dios. Porque como el Padre dice, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. A veces leemos estos versículos y no entendemos realmente lo que nos está diciendo Juan, que es Cristo Jesús. Está citando las palabras que Cristo mismo dijo. El Padre tiene vida en sí mismo, así también dice ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Ven ustedes que es Dios entonces? Si el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo, quiere decir que el Padre no tiene que darle la vida al Hijo, ¿right? Para que Él la dé. Él tiene de sí mismo, dice. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y es por eso que Él puede dar vida. Y es por eso que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él ya vino en la carne. Y tienes que confesar a ese hombre, a ese Dios que vino en carne, Jesucristo, como el Hijo de Dios. Tienes que creer que Él vino, que Dios vino. No puedes brincar la persona de Cristo, de Jesús. No es en el nombre de Buda, ni en el nombre de Allah, ni en el nombre de ningún otro profeta, Mahoma. Es en el nombre de Cristo Jesús, en quien tenemos vida eterna, porque Él tiene esa vida en sí mismo. Todos se asombraban de esta doctrina. Todos se asombraban de que Él tenía la vida en sí mismo. Y también tiene la autoridad de hacer juicio, ¿right? Como veíamos aquí en el versículo 26 y 27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. El juicio viene y no es para espantar a nadie, pero el juicio viene. ¿Estarás listo, amigo, amiga, para recibir a Cristo cuando Él venga? Es la pregunta. A veces preguntamos qué preparativos estamos haciendo y a veces nos preparamos para todo, ¿verdad? Nos preparamos para comprar los útiles a los niños, nos preparamos para esto, para lo otro, si están enfermos, pues les vamos al doctor, en fin, etcétera, etcétera. Y a veces nos olvida, hermanos, hacer los preparativos para encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Para encontrarnos con el Hijo de Dios que puede venir en cualquier momento. También, hermanos, vamos a ver otra característica, aparte de la autoridad, aparte de la preexistencia, vamos a ver la número 3, hermanos, que va a ser la última, hablando del conocimiento previo de Cristo. Eso es algo que me puse a pensar también, ¿verdad? El conocimiento previo de Cristo, o sea, Él conocía todo lo que iba a suceder. Aún en este cuerpo físico, Él nunca dejó de ser Dios. Nunca usó de sus poderes divinos para ayudarse, pero nunca dejó de ser Dios, hermanos, y Él sabía todo antes de que se cumpliese. Imagínense vivir con esa capacidad, que tú y yo supiéramos, hermanos, todo lo que va a pasar en cada instante de tu vida. Imagínate que inclusive incluye también ¿qué? Pues el día en que vamos a morir, ¿no? Imagínate tener previo conocimiento. ¿Podrías vivir de esa manera?
Yo no, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo no. Y gracias le doy a Dios porque no tengo eso, ¿verdad?, de reconocimiento previo. Pero Cristo, hermanos, como Dios, sí lo tuvo. Y dice Juan 6:64, John 6:64, dice la palabra de Dios: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. De aún de su propio grupo más íntimo, Cristo ya sabía quién le iba a entregar. Y ya sabía que algunos de ellos no creían. Qué difícil, hermanos, vivir así de esta manera y soportarlo y seguir haciendo lo que tienes que hacer. Algo que quizás no podemos entender, hermanos, porque pues no tenemos ese conocimiento previo, ¿verdad? Qué difícil la persona de Cristo. Algunos dicen, pues Cristo la tenía hecha. Cristo la tenía hecha y pues sí, hermano, ¿cómo va a comparar yo a Cristo? Yo por eso peco y caigo, hermano, ¿verdad? Y nos queremos justificar. Juan 13:1, hermanos, también nos dice esto. John 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otra vez se acercaba ya la hora y él sabía exactamente el momento en que él iba a ser crucificado. Sabía la tortura por la cual él habría de pasar. Y a pesar de todo, sabía, hermanos, también que los apóstoles le iban a abandonar en el momento más crítico de su vida. Sabía que se iban a quedar dormidos, que no iban a poder velar con él. Que nos hubiera dicho a nosotros, ¿verdad?, hermanos varones, quédense velando. ¿Cuánto lo haríamos, hermano? Si con lo más poquito, hermanos, que debemos hacer como varones no lo hacemos. En aquel tiempo, hermanos, hermanos, que hubiéramos estado bien dormidos. Yo, el hermano Ávila, hermano Moisés, hermano Darío y todos los demás, sin mencionar nombres, bien dormidotes. No creo que iba a haber uno ni siquiera, hermanos. No quiero ofender a nadie, pero si los apóstoles que vieron sus milagros estaban ahí todos los días, hermanos, no pudieron velar ni siquiera una hora, dice Cristo. Una sola hora les pedí que oraran, porque yo estoy ya sudando estas gotas como gotas de sangre en el Getsemaní. Y no le hizo una, dos, lo hizo 3 veces, hermanos. ¿Qué dice el dicho? La tercera es la vencida, ¿verdad? Aquí no funciona ese dicho, hermanos. Ni en la tercera los halló dormidos otra vez. Y así a veces somos, hermanos, y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero Cristo, hermanos, sabía, y como quiera dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los siguió amando. O sea, su amor por ellos no disminuyó. Y así es el amor de Dios, no disminuye por lo que no hacemos, nos sigue amando hasta el fin, nos sigue esperando. Y sigue esperando que nos arrepintamos y que seamos mejores y que hagamos lo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios, a pesar de todo. Juan 13:11 también nos dice, hermanos, en John 13:11, Juan 13:11, dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo que no estáis limpios todos. Los discípulos, los apóstoles se vieron quizás los unos a los otros. ¿Quién será? ¿Quién será? Lo dice la palabra de Dios. ¿Quién será? ¿Quién será ese traidor? No estáis limpios todos. Sabía quién le iba a entregar. Qué difícil también fue esa noche de Pascua, la última Pascua que él celebró. La última Pascua con su grupo íntimo, la última Pascua en la cual establece este memorial, el cual nosotros seguimos celebrando cada primer día de la semana. Qué difícil ha de haber sido también, teniendo él el conocimiento previo
de todo lo que iba a pasar. Usted y yo a veces creemos, no, hermano, usted no sabe qué trabajo tengo yo, bien estresado, hermano, hermana. Imagínense lo físico, el estrés físico de Cristo, hablando de su carne, el estrés físico en su mente, hermanos, de Cristo. Cuando usted se sienta así, hermano, hermana, bien estresado, bien desanimado, acuérdese del estrés físico de Cristo, sabiendo todo siempre de lo que iba a pasar. Y sin embargo, hizo lo que tuvo que hacer. Cuando quieras sacar alguna excusa, hermano, hermana, de hacer lo que tienes que hacer, porque no, estoy muy estresado, porque usted no sabe. Usted no sabe qué clase de chamba tengo. Cristo, hermano, sabía y estaba estresado físicamente, pero sin embargo hizo lo que tuvo que hacer. Juan 18:4, hermanos, también dice así la palabra de Dios. Juan 18:4, y aquí, hermanos, vamos a ver unos versículos más también, porque pues, se trata del arresto de Cristo, right? When Christ, John 18, verses 1 and up. Dice Juan 18, vamos a ver unos versículos del principio. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Para este entonces, Judas ya había hecho trato con los sumos sacerdotes de entregar a Cristo, ¿verdad? Nada más para que nos acordemos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, dice el 3, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Fíjense, sabiendo, quizás podemos decir, bueno, Jesús usó de su divinidad aquí, ¿right? Él sabía lo que le iba a pasar y sin embargo, como hombre, se adelanta. Ok, echémosle la culpa a Dios que sí usó de su divinidad aquí, right? Y se adelantó. No fue cobarde. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. I'm ready. Ya había pasado lo del Getsemaní y todo lo demás, ¿verdad? Yo soy. Estaban también con ellos, dice Judas, el que le entregaba. Ya sabemos que él les había dicho, al que yo le dé un beso, ¿verdad? Ese va a ser. Se adelanta y dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en la tierra, no esperaban eso. Ellos fueron los cobardes. Y así es Satanás, cuando se enfrenta con la verdad, es un cobarde. Y por eso es necesario que nosotros siempre obremos con verdad y no con mentiras. Siempre le recordamos a nuestras hijas, no echen mentiras, hijas. Se convierten en hijas del diablo. Y ojalá que eso sea lo que tú más les enfatices a tus hijos e hijas también, a medida que van creciendo también y que ya van entendiendo. Ahorita le dicen los bebitos de los chiquitos, no van a saber de qué estamos hablando. Están ellos en inocencia, están en verdad. Estoy hablando ya cuando tienen ya conocimiento, hijo, hija, no eches mentiras, no eches mentiras. Siempre di la verdad. Satanás así es, hermanos, cuando se confronta con la verdad, él es el cobarde. Y por eso cayeron a tierra. Volvió, dice, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Otra vez. What are you looking for? Porque estaban todos, se cayeron a la tierra, ni siquiera supieron hablar como hombres, que eran unos cobardes. Y le dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Todavía demostrando el amor a sus discípulos. Aquí estoy yo. Take me. Leave these alone. Now that's a man. Ese es un hombre. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, obramos como Cristo. Respondió Jesús, he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me viste no
perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Traía su espada así, no se espanten, hermanos, ¿verdad? Algunos dicen, ay, no, las armas y las armas no matan, la ignorancia mata. No estoy advocando, hermanos, que tengan un arma en su casa, no, pero estoy hablando nada más de lo que es. Los apóstoles traían sus espadas, hermanos. Sin embargo, Cristo le dice, Pedro, esta no es nuestra batalla. Mete tu espada en la vaina. Dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. El otro evangelio dice, el que a espada muere, el que vive por la espada muere también. Y dice, ¿crees tú que no voy a hacer lo que tengo que hacer? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Claro, no entendían ya la profecía, hermanos, que se había dado miles de años antes. Aquí entendemos, hermanos, otra vez lo difícil que ha de haber sido en lo físico, hablando de lo físico, para Cristo Jesús de hacer lo que tuvo que hacer. Y algunos le quieren quitar su deidad, hermanos, a Cristo Jesús. Algunas religiones falsas que lo hacen como un simple hombre. Quieren quitar la deidad del Hijo de Dios como el Todopoderoso. Amigo, amiga, en esta mañana también te invitamos a ti a que reconozcas su divinidad. Tienes que reconocer que es divino. Tienes que reconocer que Él murió por ti y por mí, así como murió por sus apóstoles que estaban con Él, que lo habían dejado. Le digo, pues ahora van a ver, les voy a quitar uno de los tronos que ya tenía preparados para ustedes, los asientos, ¿verdad?, que tenían preparados para ustedes, por haberme dejado esta última hora. Su grupo favorito, Pedro, Andrés y Santiago, que los había llevado a la transfiguración, ¿se acuerdan? Al monte, y habían visto al Hijo de Dios, y habían visto a Elías, y habían visto a Moisés. And yet they forgot, y se les olvidó. Amigo, amiga, ¿no quieres tú también creer en este Hijo de Dios que es preexistente, que tiene autoridad sobre todo, y que también tiene conocimiento previo y sabe cuál es tu último día aquí en la tierra, y el mío también? ¿No quieres tú aceptarle? Hoy te está dando esta vida, esta grandiosa oportunidad de tener vida y de poder entrar en su reino, bautizándote para el perdón de tus pecados. ¿No quieres tú aceptarle su llamado? Si así lo deseas, puedes hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Si hay alguien aquí en este recinto, si estás en tu hogar, también contáctanos de alguna manera para que Dios lo haga una realidad, ese deseo que tú ya tienes hoy en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Tendremos un himno de invitación puesto de pie, los que podamos hacerlo así. Señor les bendiga. God bless you all.